Las 12:01 de la mañana, estamos aquí de vuelta en Torrevieja Radio para una nueva y emocionante siempre tertulia de los viernes. Y como siempre me gusta hacer, antes de comenzar con ella, por supuesto, vamos a presentar a nuestros invitados tertulianos del día de hoy. Y como también me gusta hacer siempre, desde mi derecha a mi izquierda, Francisco Reyes Prieto Pérez. Buenos días. Muy buenos días y bien hallado, Rafa. Y además, buen reencuentro después de la última vez que estuve por aquí, que estuvo, me parece que nuestro apreciado Luis Sánchez, y hoy de nuevo nos reencontramos Luis López contigo. Eso es. ¿Todo bien? Todo muy bien, con margen de mejora. Con margen de mejora. También me puedes decir él mejorando lo presente. No sé, Bueno, hay muchas estamos todavía en edad de merecer ciertas cosas y bueno, pues hay mucho que mejorar. ¿Ha sido el Rocío este año? He estado en el Rocío, sí. ¿Y qué tal? Bueno, bien, el tiempo bien, no ha habido mucho calor, de público y de gente en la romería, pues muchísima. Como siempre. Muchísima gente, sí. Mucha gente, más hermandades, y bueno, pues todo renovado en el Rocío, la devoción, por supuesto, y bueno, y la propia imagen de la Blanca Paloma, que ha hecho la primera romería después de ese, entre comillas, lifting al que se ha sometido. No retoques. Y que no es algo muy habitual que se reconozca que la imagen de la Blanca Paloma pues también hay que conservarla, ¿no? Por supuesto, entiendo que sí. Pero muy bien, buen ambiente, rodeado de gente de Torrevieja, ¿Vale? como desde hace unos pocos de años. Vale, qué bonito. Pues Reyes, que te sientas muy a gusto en la tertulia, como siempre. Vamos a saludar también a Elena Ruiz. Elena, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Todo bien? Te pregunto por el Rocío. Todo bien. No, yo no he podido ir, estaba escuchando a Reyes. Desde luego que hubiera querido, pero bueno, me estaba, la verdad, que haciendo ilusión escucharlo hablar un poco del ambiente y de cómo ha sido todo. Me alegro de que hayas vivido... Bueno, lo has vivido más veces, ¿no? Todos los años. Sí. Me da vergüenza decir desde qué año, pero como he dicho antes, unos pocos de años. Qué maravilla. Bueno, Elena, que te sientas muy a gusto en la tertulia, como siempre. Siempre. Muchas gracias. Uno que vuelve después de hace algún tiempo, Alejandro Blanco, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, nervioso. Me parece que la primera vez, desde hace, ni se sabe, estaba diciéndole a Reyes que hace un montón de años que no vengo yo a una tertulia. Yo creo que la última tertulia estabas tú, si no recuerdo mal, pero ya llovió, ¿eh? Y... Bueno, aquí has estado hace relativamente poco. Sí, hace sí, un año. sí, por el tema. Sí, en diciembre, antes del estreno de la obra de teatro El marido de ida y vuelta, recuerdo, con Ana Torres. Muy bien. Te pregunto por el Rocío. Suerte, además, Te pregunto por el Rocío, Alejandro. No. ¿No has estado? No he estado. No ha estado Reyes, que me cuente él luego. Bueno, luego nos contará un poquito más. Alejandro frecuenta, como no puede ser de otra manera, más los montes de Covadonga. Exacto. Muy chulos también. Exacto, y aquí viendo que están todos preparándose como en la EBAU, escribiendo yo no sé ni qué voy a apuntar, Reyes. Bueno, en cualquier caso, Alejandro, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Muy bien, muchísimas gracias. De momento el último es Rodolfo Carmona. Rodolfo, buenos días. Los últimos eran los primeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, un gusto estar aquí con vosotros en los estudios de Torrevieja Radio. Y te pregunto por el Rocío. Pues no me preguntes porque no he estado, pero hubiera querido estar, ciertamente. Seguramente que sí. Bueno, pues Rodolfo, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Muchas gracias. Bueno, he escuchado ya el timbre por ahí, no solamente el timbre, sino que también veo la entrada apoteósica, en este caso, de Nerea López, a la cual vamos a saludar en cuanto sea posente. Nerea, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, corriendo, pero bien. Vale, tómate tu tiempo. Bienvenida, Ya está. bienvenida a la tertulia. Muchas gracias. Estamos hablando un poquito del Rocío. ¿Has estado? No. ¿Tú no? No he estado. ¿Nunca? No he estado. ¿Este año? Nunca. Mira que he estado involucrada en todo lo que es la feria de... Bueno, aquí la feria de mayo. Pero no, nunca... No sé si una vez de pequeña mi madre me llevó, pero vamos, era tan pequeña que... Igual puede Pero tú atestiguar. a lo mejor lo sabes, ¿no? Puede ser que sí, porque su madre pues está vinculada desde muy joven pues al mundo del flamenco, de las sevillanas, de la feria. Puede ser que sí. A mí me quiere sonar con la lavandería. Cuando estaba con el camota, sí. claro. Con la lavandería Las Rocas. Ellos sí que iban siempre. Sí. Ellos sí que iban siempre. Y puede ser que yo muy de pequeña me llevaran, pero no me acuerdo. No tengo la suerte de acordarme. Pues yo creo recordar que sí. ¿Verdad? Y Es que si yo... aprieto un poco la memoria, casi que te veo. Sí, ¿verdad?
Bueno, que te sienta muy a gusto la tertulia de Muchas hoy, gracias. Nerea. Bueno, vamos a introducir ya los primeros temas, o el primer tema, y en este caso vamos a hablar de elecciones generales en clave también un poquito personal, porque esta semana conocíamos la citación de Begoña Gómez para declarar, y en este caso también queríamos comentar pues que precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una nueva carta, pues le extrañaba, le picaba un poquito el asunto de que era un poco extraño y que no conocía precepto alguno en la que una citación, en este caso, se diera a conocer durante el periodo preelectoral o en campaña. Una cuestión que abordaba en este caso Pedro Sánchez al respecto de su señora y que por supuesto pues ha causado cierto revuelo en cuanto a las opiniones de unos y de otros en esta campaña electoral de las elecciones europeas, donde también por supuesto se ha hablado mucho de, una vez más, los frentes y de esos dos, entre comillas, bandos que pueden armarse. Así que pues bueno, este es uno de los temas. ¿Y quién quiere comenzar con este meloncete? Rodolfo, que te han dicho por aquí que apuntas bastante, así que pues Sí, te invito. Bastante, pero luego no digo nada. a ver si es verdad. Bueno, estas elecciones europeas se han convertido prácticamente en unas elecciones plebiscitarias, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho y ha puesto bastante hincapié en que así sea, ha sido el mismo presidente del gobierno que ha convertido o que quiere convertir estas elecciones europeas en todo menos europeas, ¿no? En una especie de plebiscito sobre su persona. Lo cual a mí me parece, francamente, aparte de un error, bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. Vale, pues mira, para sentar esa primera opinión me parece fantástico. Más cuestiones, más opiniones en la mesa. Elena, va, no mires de reojo. No, estaba leyendo las anotaciones porque iba un poco en la línea de lo que estaba diciendo Rodolfo, lo estaba escuchando. Y en primer lugar, tú lo decías antes, que el presidente nuevamente se ha dirigido a nosotros a través de una carta, cosa que ya de por sí a nivel institucional me parece bastante lamentable, porque creo que si tiene que dar explicaciones de algo, tiene que ser convocando una rueda de prensa donde se exponga a los medios de comunicación, que son quienes preguntan en nombre de los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo y quienes piden explicaciones. Y me parece un acto de cobardía refugiarse detrás de una carta que es más fácil escribir y lanzarla como otro comunicado más de Pedro a los corintios. Decir también que la última rueda de prensa no fue una rueda de prensa como tal, fue una declaración y tampoco admitió preguntas. Por eso precisamente. Pero bueno, estamos viendo que es un poco la tónica generalizada. Esto me gustaría que no siguiera repitiéndose en el tiempo, entre otras cosas porque me parece una falta de transparencia. Pero bueno, hablando precisamente de ese tema de la transparencia, ya que estamos hablando del tema de Begoña Gómez, porque hoy los dos temas así a nivel nacional son eso, ¿no? Por un lado el tema de la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, y por otro lado también la encuesta del CIS, que es lo que está revelando ahora como tendencia de voto entre los ciudadanos españoles. Por un lado, tengo que decir que bueno, esta señora todavía no ha sido condenada por nada, por lo tanto, oye, tampoco vamos, como dicen ellos, a continuar con la máquina del fango, ni vamos a hacer eso porque no somos jueces, pero desde luego sí hay una cuestión que me parece que es importante señalar, y es que aquí se probará en un momento dado o no si hay algo delictivo o si hay algo que en términos de verdad jurídica puedan ser condenables. No obstante, a mí me parece que el hecho de que la esposa del presidente escriba una carta de recomendación de empresas privadas para que se reciban fondos públicos me parece cuanto menos poco moral, poco ético y me parece poco estético. Entonces, bueno, con el tiempo veremos en términos jurídicos y legales en qué desemboca esto, pero en principio a mí me parece lamentable. Entre otras cosas, es la primera vez que ocurre, afortunadamente, o la primera vez que se sabe, hay que decir justos y también decirlo, pero bueno, espero que se vea con el tiempo. Luego, otra cosa que también me llama mucho la atención es que desde un principio como que se apelaba a que, y lo es, efectivamente, Begoña Gómez no tiene representación institucional y por lo tanto es una ciudadana privada, pero a pesar de ello parece que el gobierno, que en un principio iba un poco por ese lado diciendo que se estaba utilizando a una ciudadana privada para hacer daño al gobierno, y sin embargo han sido ellos los primeros que la han sacado a la palestra para intentar sacar rédito electoral de una u otra forma, diciendo poco menos que todo esto es una conjura de las derechas y enfangando también al juez o a todo el que tenga que ver con esta investigación. Y lo que están haciendo es sacar rédito electoral o intentarlo, porque están intentando hacer ver que hay una especie como de persecución
contra el Partido Socialista, cuando yo no creo que eso sea así, en primer lugar porque Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y no es el Partido Socialista, es el representante que tiene ahora mismo el Partido Socialista, y por lo tanto el ataque que sea a su persona será a él como dirigente del Partido Socialista, pero nunca al partido al que representa. Y luego, por otro lado, su mujer no tiene representación institucional ni a nivel partido ni a nivel público. Por lo tanto, es otra cuestión totalmente aparte. No obstante, sigo diciendo que por un tema de responsabilidad y de ética, esto debería estar muchísimo más controlado. En otros países, de hecho, el otro día había, no recuerdo el nombre, pero hay una señora que fue esposa de un primer ministro que duró poco tiempo en Gran Bretaña. Y ella explicaba que en otros países europeos normalmente nosotros, como no tenemos la figura de primera dama y demás, la correspondencia sería realmente la reina Leticia, pero bueno, es otra cuestión porque nosotros tenemos otra organización. Pero que en cualquier caso, todas las vinculaciones que haya con cargos públicos, bien sea un presidente, un ministro, por parte de sus parejas o de familiares, si hay un choque de intereses entre el sector público o privado, porque puede haber tráfico de influencias, tiene que estar todo muy controlado. Y en este caso, pues me parece que, como ya decía antes, no es ni ético ni estético. Y bueno, pues veremos la justicia que resuelve en este sentido. Perfecto. Y Reyes, luego, ¿continuamos después con el tema encuesta o sigo? Vamos a dejar que siga opinando a la mesa. Reyes. Yo por ir a renglón seguido de lo que ha dicho Elena, lo cierto es que sí, no hay una representación institucional oficial de la mujer del presidente del gobierno, pero tampoco vamos a ser más papistas que el Papa, y lo cierto también es que la mujer del presidente del gobierno, la esposa del presidente del gobierno, como si fuera el marido de la presidenta del gobierno, pues tiene mucho de símbolo y tiene mucho de representación también de su cónyuge. Y de hecho esta presidenta, entre comillas, y otras anteriores han tenido una notable presencia en la sociedad española, como ocurre en muchos otros países. Presiden actos. Me refería no de forma institucionalizada. Claro, no de forma institucional, pero la mujer del presidente del gobierno es un poco sinónimo también de la presidencia del gobierno, no confundir con jefatura del Estado, que es su majestad el rey, sí, pero como Felipe VI, y no la reina Leticia. Por supuesto, pero como en este caso nosotros no lo tenemos dividido así, el organigrama es distinto, digamos que lo más parecido a lo que se entendería en otros países a una primera dama es lo que tenemos nosotros como la... No sé si me explico suficientemente claro cuando digo el rey es el rey y la mujer del rey es la reina. Hay una diferencia ahí, como está ocurriendo como en la cuestión que estamos hablando, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en si ha hecho o no ha hecho, si ha incurrido o no ha incurrido. Ya hay un procedimiento judicial, o varios, abiertos en este momento, que están haciendo pues sus pesquisas y sus diligencias normales. Bueno, normales, si se puede decir normales, hasta cierto punto, porque claro, este juez peinado del que se habla, todavía no se le ha visto la cara, desde luego. El hombre tiene que tener una paciencia y tiene que tener una coraza importante porque en calidad abrir esta investigación a la mujer del presidente del gobierno y que el presidente del gobierno le haga un plante a todo el Estado de 5 días, ahí este juez tiene que beberse un vaso de agua por lo menos, tiene que beberse un vaso de agua porque claro. Bueno, es decir, claro, que el juez ha respondido esta mañana al propio presidente del gobierno. Esto sí que no esto no lo sé, pero si lo refrescas, nos da pie también a comentarlo, ¿no? Bueno, y en cuanto a las elecciones europeas, bueno, pues también yo creo que ahora mismo estas elecciones europeas y prácticamente todas se están convirtiendo en un plebiscito en todas las ocasiones, tanto las locales como las autonómicas. Hemos visto ahora las catalanas, que han sido más bien también otro plebiscito, las de Euskadi, las vascas, también otro plebiscito, y está repitiéndose, esta situación se está repitiendo en todas las convocatorias electorales, ¿no? Bueno, y una cosa ya para finalizar, a mí esto del fango, que esto digo que es fango y lo otro digo que es Fanta, me causa un poco de risa, ¿no? Sobre todo porque hay personas que al final
con el paso de los años, con la lentitud de la justicia, con los procedimientos, pues al final se dejan hasta la vida, ¿no? Y se dejan la salud, y se dejan la reputación y la imagen, y como digo, hay gente que se deja hasta la vida, ¿no? Y que ya no lo puede contar, no puede, ya una vez que se cierran sus casos, ya no lo puede ni contar porque está ya en el otro mundo, ¿no? Entonces, esto hay que tener, yo creo, que hay que tener un poco más de respeto, hay que tener un poco más de sensibilidad. Esto de que lo mío es fango, lo demás fanta. O sea, no, esto no puede ser. Perfecto, pues Alejandro. Ya, respeto y sensibilidad en todos los sentidos también, Reyes, porque realmente de todo lo que habéis hablado, que comparto prácticamente muchas cosas de las que decís, o trato por lo menos de entenderos, sí que apoyo indudablemente la primera frase o expresión de Rodolfo. Pero no por una cuestión de que sea el presidente o no el presidente, sino que el caso de Begoña yo creo que se coge o se tira a la basura según cuando interese o deje de interesar. Hoy en día, tristemente, la política es así, como estamos ahí prácticamente, esto es como un deporte de Fórmula 1, donde la vuelta rápida se decide en milésimas de segundo, eso es lo que está sucediendo. Cogemos a Begoña cuando nos interesa, caso del Partido Popular o Vox, o cogemos a Begoña cuando nos interesa, caso de los zurdos, o etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es la tristeza de la política actual, no solo en España, sino creo que en Europa, que nos estamos americanizando en ese sentido, ¿no? La décima es Begoña sí, Begoña no, cuando hay cuestiones fundamentales, porque yo prácticamente la manera de pensar que tengo es que Begoña es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Punto. Begoña, Nerea, Elena, Rodolfo, Francisco Reyes, Alejandro Blanco, y ahí se tendría que quedar. Luego ya es una cuestión de recato, el que evidentemente tengas una idea personal de lo que tiene que hacer la mujer de un presidente o el marido de un presidente o de una presidenta cuando está ejerciendo su cargo, que eso es... cada uno puede opinar de una manera u otra. Pero la base fundamental es esa, es decir, que hasta estos momentos, dentro de 4 días, vamos a tener las elecciones, Elena, y de lo que menos hemos hablado es realmente de la política. Tú enciendes es así, enciendes la televisión y efectivamente tienes razón. O sea, a mí me parece triste y lamentable que un presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, se dedique a escribir cartas, pero la cuestión más lamentable no es que Pedro las escriba. La cuestión más lamentable, Rodolfo, es que hoy vivimos en el mundo del marketing, es decir, hay 80.000 personas detrás que son las que dicen escribe porque vamos a ganar un 0, no sé qué % y al final vamos a empatar o vamos a ganar las elecciones. Esa es la tristeza real, ¿no? Yo creo que eso lo compartimos prácticamente todo. Insisto, en un país donde se nos llena la boca a todos de derechos, constitución, no sé qué, no sé cuánto más, al final ponemos pingando a un juez, y acto seguido a una mujer del presidente. Pues dejemos que ellos funcionen como tengan que funcionar y que unos partidos no tienen de una vida privada de una persona porque nos interesa, porque con ello pensamos que vamos a ganar votos o réditos, o vamos a sacarle réditos, y al revés, dejemos de escribir cartas y hagamos lo que tengamos que hacer. En eso sí que estoy muy, muy de acuerdo, bueno, en realidad con casi todos, menos con Nerea, que veo que está escribiendo la novela de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, pero en principio sí que apoyo la frase estelar, es la de Rodolfo, es decir, es triste que hoy en día estemos hablando de unas elecciones europeas basándonos en 2 cartas. Igual de triste que criticar a un juez, o igual de triste que criticar a alguien que de momento inocente. A lo mejor mañana no lo es, pero hoy sí. Perfecto, pues Nerea, la última por opinar en este bloque. Bueno, yo... No, ¿sabes por qué? Porque es un tema que dijéramos que me gusta en cuanto que pues al final he estudiado Derecho y me parece que, y lo he dicho ya en varias ocasiones, hay un vacío en la población, en la ciudadanía, en cuanto al conocimiento del derecho. Todos somos abogados, igual que todos somos jueces y parte y medios, y igual que yo intento no opinar pues a lo mejor sobre periodismo o limitarlo a lo poco que pueda saber, siempre que puedo intento ni mucho menos hacer una actividad pedagógica, pero sí un poco intentar explicar qué es lo que se está diciendo. Porque sí que es verdad que aquí hay varios puntos que me parecen súper importantes, y el que más tristeza me da no es el que se esté hablando de la mujer del presidente, es que se esté acusando, incluso insinuando de prevaricación a unos jueces. O sea, aquí ahora mismo hay un acoso y derribo
al sistema judicial y a los jueces porque no opinan o no van en dirección a la que determinados partidos políticos quieren, que es, me parece el principio del fin de la democracia. Y sé que igual suena demasiado fuerte, pero es que la separación de poderes ha sido el mayor logro que hemos obtenido nunca. Cualquier sistema autoritario, cualquier dictadura, se basa precisamente en la no división de poderes. Entonces, a mí que el presidente del gobierno, a quien se le tiene que exigir más diligencia que a nadie, a todos los políticos, pero al presidente del gobierno independiente, de verdad que estoy intentando no entrar en partidos, sino intentando dar una explicación desde mi punto de vista lo más objetiva posible. Que entre siquiera a insinuar que este juez está prevaricando porque está citando a su mujer en periodo electoral. A ver, señores, aquí hay un artículo que es el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla de la necesaria celeridad en los procedimientos penales precisamente para la protección del investigado, que en este caso es Begoña Gómez, que evidentemente, mientras que se ha investigado, que de hecho eso es uno de los motivos por los que se cambió el concepto de imputado a investigado, porque imputado parecía que ya estaba sentenciado. Claro. Medio condenado. Entonces ahí se hizo eso para intentar que, oye, sí que es cierto que cuando se abren unas diligencias es porque hay indicios suficientes y no como yo he oído a gente decir, no, es que aquí lo único que hay son unos anuncios, unas notas de prensa en las que se dice que está... Bueno, a ver, aquí a esta señora se le está investigando, insisto, ni mucho menos, habrá que ver si es cierto o no es cierto, por un delito de tráfico de influencias y por un delito de corrupción en los negocios. Si nos vamos a, que es todo lo que yo estaba escribiendo aquí, que ya lo tenía escrito, pero se me ha olvidado el papel y he tenido que volver a recordarlo porque no quiero que se me olvide, es el delito de tráfico de influencias. Lo primero de todo es que es un delito doloso. Doloso significa que hay intención en cometer ese delito. No es, por ejemplo, algo que puede resultar muy clarividente, es la diferencia entre homicidio y asesinato. Es que un homicidio puede ser lamentablemente un accidente, mientras que en un asesinato es lo que cualifica el tipo penal es precisamente esa intencionalidad de obtener ese resultado. Entonces, para que aquí se hayan abierto unas investigaciones, quiere decir que hay indicios suficientes para entender que puede existir la comisión de ese delito doloso de tráfico de influencias. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del tipo doloso? La defensa de la objetividad e imparcialidad mediante la influencia en otra autoridad o funcionario público. En este caso estaríamos del delito de tráfico de influencia entre particulares, pero siendo ella, valiéndose de su posición como pareja de una autoridad pública. Entonces, el delito que busca influir en otra autoridad o funcionario público prevaliéndose de cualquier situación personal de su de cualquier situación de su relación personal con este o con otro funcionario público. O sea, el tipo es ese y eso es lo que se está investigando. Que sea o no sea, no lo sé, ya lo veremos. También es importante una cosa, porque aquí se ha hablado mucho, yo lo he escuchado en la prensa, que se habla de contratos. O sea, aquí al parecer todo viene porque gracias a esas cartas de recomendación han habido, creo que es el señor Barrabés, ha conseguido no sé cuántos contratos en beneficio, pues sí, no sé cuántos millones. 4. Vale, si estudiamos el tipo del tráfico de influencias, nos encontramos 3 puntos importantes, que es esa influencia que se ejecuta de manera dolosa, tiene que ir orientada a conseguir una resolución. Sobre el concepto de resolución, eso fue una modificación que se hizo. Y hay muchísima jurisprudencia explicando qué es exactamente una resolución. En este caso, creo que todos esos contratos vienen por procedimientos abiertos, que son licitaciones públicas, en las que al parecer este señor ha conseguido muchísima puntuación en la parte subjetiva, que es en donde parece ser que pueden venir la influencia por parte de estas cartas. El segundo punto importante es que la resolución debe poder generar para el autor un beneficio económico. Y luego, o sea, un beneficio, y ese beneficio tiene que ser de naturaleza económica. O sea, es decir,
Yo no sé, a mí, simplemente hablando como abogada, yo aquí lo que veo, el punto más conflictivo es no solamente determinar si esas cartas han influido en la resolución, sino si esta señora ha recibido algún beneficio económico de esa resolución, porque a lo mejor ha influido, pero no ha obtenido ella ningún beneficio económico. Entonces, si no hubiese obtenido ningún beneficio económico, no estaríamos hablando. Que eso será lo que se hará ya en fase, cuando se haga la apertura del juicio oral, si la parte de instrucción llega a buen puerto, o ya sea en uno o en otro sentido. Y luego el otro delito es el de corrupción en los negocios, que también nos estamos yendo a que es pago de dinero, sobornos y demás ofrecimientos económicos con el fin de asegurar la ejecución de un contrato, que por eso es un delito, por eso el delito de tráfico de influencias está tan relacionado con el de corrupción en los negocios, por lo que veníamos diciendo del concepto de resolución, o la obtención de ventajas competitivas, o en solicitar, aceptar o recibir dichos ofrecimientos. Es decir, aquí me parece que se está haciendo una instrucción que no sé quién es, no sé si es el juez Peinado, ¿puede ser? Es el juez Peinado. Ojalá hubiesen más jueces que trabajaran como este señor y se diera prisa en cerrar esas fases de instrucción, porque es realmente importante. Porque al final eternizarla también es perjudicar al investigado. También han habido muchos procedimientos en los que han habido gente que se ha librado de un posible delito porque se han eternizado esas. Pues de hecho eso es uno de las cosas que los abogados pueden usar en beneficio de su defendido. Sí, y se usa muchísimo. Entonces, que a mí lo que me parece alarmante es que un presidente sea capaz de en un mitin hablar de posible prevaricación por parte de un juez que lo único que está haciendo es hacer bien su trabajo, porque ni ha condenado a nadie ni va a condenar, porque el juez instructor, precisamente, otra de las ventajas garantías del sistema penal es la separación entre la fase de instrucción y la fase oral, porque el juez instructor no es el que dicta sentencia. Entonces, a mí aquí lo que me parece es que contra quien está habiendo un acoso y derribo es contra los jueces y contra el periodismo. ¿Por qué? Que que este señor coja y haga una carta en la que nadie puede opinar, nadie puede dirigirse. Pero es que es más, luego cuando te vas no solamente el presidente, hay muchos diputados que cuando te vas a las ruedas de prensa, según quién les entreviste, ¿contestan o no contestan? No, señor, a usted le estamos pagando y usted tiene que dar cuenta de todas sus actividades. Le pregunte a quien le pregunte, porque le guste más o le guste menos, estamos en un sistema democrático en el que la libertad de expresión es derecho fundamental. Y eso es contra lo que estamos actuando. Y es ahí donde me parece la aberración. Y luego, por último, esto sí que es un punto mío personal, de verdad que he intentado ser lo más objetiva posible, y es que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Quizás poner a asimilar siquiera a Pedro Sánchez a César es demasiado, a lo mejor se parece más a Diocleciano, pero creo que la educación y los buenos modales están para mantenerlos. Y eso era todo mi speech. Perfecto, Nerea. Lo he hecho todo, le he dado tic a todo. ¿Y dónde queda la política en todo lo que has dicho? En pues nada. Es que eso es lo triste, Nerea. Sí, está muy bien. Sí, las lecciones de derecho a mí me parecen fenomenales, pero volvemos a lo mismo. Es decir, todo lo que hemos hablado todos los que estamos aquí realmente es dónde ha quedado la política. Vamos a empatar, no empatamos. Es una cuestión de décimas de segundo. Solo nos falta la Coca-Cola, la gorra con los aplausos, las palomitas y todo ver un partido de béisbol. Todo venga de donde venga. Exactamente, me parece... porque la realidad es esa. Y a mí me parece muy bien. Es decir, lo he dicho, es decir, todo forma parte de la educación personal de cada pareja, de cada familia. Yo a lo mejor, si mi mujer fuese presidenta, a lo mejor no haría lo que tú estás diciendo. Pero al revés, la mujer del César o el marido, es decir, porque bueno, si esto lo pero te digo, si esto lo extrapolamos a la Comunidad de Madrid, estaremos hablando del caso Ayuso, si lo desplazamos al caso, diferenciando a lo mejor el grado en cuestión de orden, pero al final es lo mismo. Es que no lo veo igual, porque pero te voy a explicar por qué. Pero espera, Nerea, bueno. si no es por atacar hombre, para eso pero la realidad es esa, es decir, hablamos de Ayuso porque está ahí a la vuelta de la esquina hace 2 días, casos de Andalucía, casos de mi tierra de Asturias. Es decir, si al final te pones a mirar todo eso y el problema no es ese, el problema es que esto es una cuestión
algorítmica que cada vez estamos elevándolo de tal manera que al final resulta de los 15 o 20 días, cuando tú estás viendo, ¿qué ve Rodolfo en la tele? ¿Qué parte de la política de las elecciones europeas uno ve a las 9 de la noche en un telediario? En cualquiera, nada. Pero lo único que vemos es caso política. Begoña, caso Ayuso, caso no sé qué. Hay que buscar la manera. Si me lo permite, Rafa. Por supuesto. Bueno, pues ahora me quedo aquí. En el ámbito periodístico, no, hombre, es que esto tiene una... Esto dices tú, ¿qué se ve? Es que claro, es que nada es comparable con la esposa del presidente del gobierno, aunque no tenga representación institucional oficial. Ya, pero vamos. Oficial, pero quiero decir, es que no ocupa lo mismo informativamente porque no puede ocupar lo mismo, porque esto este correcto, caso es un pero el caso dolor, muy llamativo. Reyes, Y si no fuera tan llamativo, no estaríamos todas las elecciones, toda la campaña electoral hablando de lo mismo. Pero la infracción es la misma, ¿no? Hago una así. aclaración porque se está hablando lo del tema de la representación institucional de la que yo hablaba antes, y yo lo que estaba haciendo precisamente era decir, oye, no juguéis con primero es una ciudadana privada y no tiene relación, no tiene responsabilidad institucional, y luego si os interesa usar todos los mecanismos del gobierno para hacerlo. Esa era mi reflexión, no que yo esté... No, pero aquí yo creo que hay un... Aquí creo que hay Y además lo entiendo y hay la un comparto. matiz con lo del tema de... O sea, para empezar, y aquí creo que Rafa debería de estar No, más... un segundo, que no quiero meterme. Un segundo, perdona que te corte, Nerea. No, decimos, el delito es el mismo. El delito puede ser el mismo. Puede ser el mismo. Es decir, la influencia, el tráfico de influencia. Puede ser el mismo. Otra cosa es que estamos hablando dentro del estamento, digamos, el top 10. Vale, pero hablamos lo mismo de un concejal del Ayuntamiento de Torrevieja. Hablamos exactamente igual. Si yo hago lo mismo cuando en mi época del Ayuntamiento de Torrevieja, a lo mejor estaríamos exactamente igual. Estás prevaricando, estás utilizando tu tráfico de influencias para esto lo vemos. Sí, entonces, sí, está claro. Pero por eso yo quería explicar en sí el delito, porque es muy fácil decir simplemente, a ver, a nadie está diciendo que esta señora se tenga que quedar en su casa encerrada sin poder ya, pero entiendo lo que dices. O sea, es muy fácil decir, no, es que, claro, porque como eres quien eres, a ver, bueno... Corta tu libertad. Claro, eso no. Ahí te doy toda la razón, porque si no, es que la estaríamos condenando simplemente por ser la mujer de alguien, ni siquiera por lo que ella es. Entonces, ahí tienes la razón. Pero sí que me parece que hay un matiz súper importante por lo que tú has dicho, el caso del marido de la pareja de Ayuso y de esta señora, y es que el delito de esta señora es un delito público. O sea, es un delito que lo comete por ser mujer porque es precisamente lo que cualifica el delito. El delito que comete la pareja de Ayuso es un delito privado, no es por ser la pareja de. Entonces creo que, o sea, si bien estoy de acuerdo en que el periodismo, que ahí es donde digo que creo que Rafa debería opinar, se está también, lo siento, pero creo que degenerando un poquito, porque son ellos los que tienen que decir, oye, vamos a hablar de esto, que es de lo que importa. No estamos en salsa rosa. Para salsa rosa ya hay programas de salsa rosa. Pero independientemente de eso, creo que hay determinados delitos, como sería este caso, en el que el delito se puede ejecutar por ser quien es, y es un delito mucho más grave y del que yo considero que sí que se puede hablar en un determinado momento, que de un delito privado que haga un particular. Porque si me dijeras, no, es que Ayuso es la que ha defraudado, hombre, por supuesto, porque tiene un cargo público y entonces ahí se le pueden exigir, pero porque la pareja de alguien haya cometido un delito privado, hombre, pues ahí es donde creo que hay que respetar la intimidad de las personas. Y ese matiz creo que es muy importante. Y luego el trabajo que tiene que hacer ejemplarizante, los medios no ejemplarizantes, sino educativo, de decir, oiga, señores, tenemos que hablar de lo que importa, cuáles son las políticas que se están debatiendo, porque se está hablando de una cosa y no de otra, cuando lo que importa es qué va a pasar con Europa, qué va a pasar con España, totalmente. Pero ahí es el periodismo, creo yo, que tiene que... Bueno, voy a romper la lanza a favor de Elena, que es periodista, salvo que yo me equivoque. Y de Francisco Reyes Pérez, que Francisco Reyes es Reyes, o sea que... También somos periodistas. Ejercen. Ellos se han mojado. Pero porque yo no tengo... Aquí yo solo no reparto nada, ¿eh? Bueno, yo es que iba a hablar del tema del periodismo como el tema de la encuesta del CIS. Pero ya que estamos hablando de esto, es que yo creo que hay espacio para todo. Es decir, la labor de los medios es informar y por lo tanto esto es una cuestión que hay que tratar y que hay que ver. Otra cosa es que ocupe
todo el porcentaje de una parrilla. Eso ya se llama cortina de humo. Es que si la esposa pero, oye, del presidente es que es del importante hablar de esto, es que es noticia. Fractura hoy el tobillo, va a tener su espacio, o sea, va a tener su espacio, va a tener su total en los telediarios, va a tener su total en los a mí eso sí me parece, la verdad, innecesario. Ya, lo va a tener por el simple hecho de que porque tiene relevancia. La mujer del presidente del gobierno. Sí. Rodolfo. Ha hecho una pregunta antes Alejandro. Dice, ¿dónde queda en todo esto la política? Y yo tengo la impresión de que la política ha quedado absolutamente en nada. Pero no en este caso concreto, sino llevamos tiempo reduciendo lo político más a un tira y afloja. A la búsqueda del bien común, a una especie de defensa a ultranza de intereses muy particulares, ¿no? Y ahí podríamos enmarcar el tema de la amnistía en ese punto concreto. De hecho, es un tema recurrente. Cuando hemos coincidido en otras tertulias lo hemos sacado muchísimas veces. Hemos hablado de esto también, o sea que... De hecho, acaba de salir. Y entonces, yo creo que... No el tema de la amnistía en sí como tal, que desgraciadamente también es un tema recurrente, sino el tema de cómo se está degenerando la política y de dónde queda realmente la política, porque todo en general empieza a resumirse en un tira y afloja de un partido y de otro y en simple polarización. Y realmente no hay nada... ni de consenso, ni de acuerdo, ni siquiera de búsqueda, como tú decías, del bien común. Esa fragmentación, ¿no? Esa búsqueda de intereses particulares por encima del interés colectivo ha llevado a la fragmentación incluso de la sociedad española, ¿no? Estamos fragmentados. No encuentro ahora un elemento que nos unifique, ¿no? Como población, como ciudadanos de un mismo país, ¿no? Y lo que quería decir verdaderamente es que vivimos tiempos en que la verdad ha quedado reducida al relato. Es decir, ahora quien domina el relato, quien cuenta la parte más creíble, digamos, o que tenga más peso en la opinión pública es el que gana. Y eso es una aberración. La posverdad que llamamos en periodismo. La verdad es una en este caso concreto. Sí. Está claro que el tema de Begoña Gómez es un tema complejo jurídicamente hablando. Es decir, está la presunción de inocencia en todos los ciudadanos. No podemos decir absolutamente nada. Yo he empezado mi intervención así. Pero, mirados los hechos objetivamente, la cosa no apunta muy bien. No apunta muy bien. De hecho, se está atacando al juez Peinado por haber, citado a Begoña en periodo electoral, cosa que me parece... ¿Y por qué no va a citarla? ¿Por qué tenemos que paralizar una investigación judicial porque haya elecciones europeas cuando además atañe a esto? Sí, y ha pedido explicaciones. Y ya lo ha anunciado ahora. Es decir, no huele bien. Y hay otra cosa que me llama la atención. En el Partido Socialista, sobre todo. Y no se trata de atacar aquí al Partido Socialista, pero sí de abordar la realidad de los hechos. A la mujer de Koldo la expulsaron del Partido Socialista porque era militante, justo cuando fue llamado hubo una reacción inmediata. A Ábalos, lo expulsaron que no había sido, sin haber sido llamado como investigado siquiera. Amigo de Koldo, digamos. Bueno. Por lo menos los hechos de aquí, sí, amigo de Koldo. Por ser amigo de Koldo, salió una vicepresidenta a decir que ya sabía muy bien lo que tenía que hacer, que era irse. Y ante los hechos que nos estamos encontrando ahora, que es una cosa absolutamente demoledora, nos encontramos una pasividad, incluso un jaleo en un mitin, la aparición de Begoña allí como si fuera la Virgen María. No habían ido al Rocío, pero casi. La mártir. Quiero decir, hay cosas que dices, hay algo aquí que no me cuadra. Pues, es decir, vivimos tiempos en que ya no defendemos ideas, sino ideologías. Sí, eso Oiga usted, esto no se puede pasar. Y lo que no podemos hacer es, vamos a ver, defendemos la presunción de inocencia de Begoña Gómez. Claro que sí, me mato por ello, lógicamente. Pero las cosas hay que hacerlas con una serenidad y con un sentido común. Y lo que no puede hacerse esto es la exaltación de lo que no sabemos todavía si es un delito o no lo es. Pero ante esa prevención mantengamos pero es que una distancia. El sanchismo ya se ha constituido como una escisión del Partido Socialista. O sea, yo no creo que el sanchismo, que lo que se está haciendo ahora mismo tenga nada que ver con lo que es el Partido Socialista ni con lo que ha sido. Y creo que los primeros que tienen que darse cuenta y los primeros que tienen que enfrentarse y los primeros damnificados son los votantes del Partido Socialista, porque con el Partido Socialista se puede hablar. O sea, algo que se ha perdido hoy en día es el diálogo. No hay diálogo. Porque hay fanatismo. No, es fanatismo puro y duro. Y quien está llevando todo eso a la declive es
el señor Sánchez. Porque yo no me niego a considerar lo que este señor está haciendo con el partido a lo que es el socialismo. Yo, cuando Felipe González... Siempre ha habido un respeto, dentro de que hay evidentemente una confrontación, pero es que oposición y gobierno deberían de ser en realidad una única cosa, porque están ahí, porque son complementarios. Hoy en día, ese diálogo que tiene que haber para que el país evolucione, no existe, porque es puro fanatismo. O sea, no sé, y yo creo que, de verdad, creo que en algún momento van a haber muchas personas del Partido Socialista que se van a dar cuenta y van a decir, oiga, este señor no es lo que yo represento. Yo no soy de ningún... O sea, yo hay muchísimos puntos del Partido Socialista en el que estoy completamente de acuerdo. Yo nunca defiendo ningún partido al 100%, porque yo soy una persona particular y yo tengo mis propios pensamientos. Y en el momento determinado puedo creer que hay unas políticas sociales que además me parece que son siempre necesarias y que hay que ejecutarlas correctamente, pero es que lo que este señor hace es una veleta, va según como le apetezca, y como tú muy bien dices, dependiendo de quién esté investigado, nos lo cargamos o lo convertimos en un mártir. Y una cosa que no he dicho es que yo parte de que a mí me parece fatal, y creo que eso sí que debería de ponerse por ley, aunque suene súper, que se hable de los procedimientos cuando están en fase de investigación. O sea, nadie podría mencionar absolutamente nada, ni de la fase es que más, ni siquiera tampoco de la fase oral, porque los periodistas no saben lo que está pasando dentro de ese juzgado, no saben cómo se está llevando ese procedimiento. Los entresijos reales y de al la final ahí hay una influencia que es más o menos lo que estábamos hablando antes. Si tú tienes un medio de comunicación que está hablando de lo que está pasando, ya te está predisponiendo a que tengas una opinión. Y eso, quieras que no, afecta a los jueces, porque los jueces no dejan de ser personas. Hay una serie española, que creo que... El caso Asunta. No, una que se llama Hierro. Es de, No la he visto, es de de Candela Peña Peña. también. Y representa, o sea, os recomiendo que la veáis porque es eso, o sea, es como una jueza, la mandan de traslado al Hierro, que es una islita súper pequeña. Y justo. Y yo desde que vi la serie solamente quiero ir. Y entonces, ¿cómo? De estar en un pueblecito pequeño, hay un caso, hay un asesinato, y entonces ella es jueza instructora, está en la fase de investigación, y cómo le influye a ella todo lo que está pasando en el pueblo, porque al final encima te lo ponen, claro, para contextualizarlo mejor, y al final es una serie, pero en un pueblecito encima súper pequeño, que tu vecino a lo mejor es al que lo están acusando, o sobre el que hay sospechas, o sobre el que están investigando pero no pueden decir nada, y eso me parece que humaniza muchísimo, o sea, humaniza mucho a los jueces, para que la gente, para que la población vea por lo que pasan, están hasta arriba de trabajo, y hay una influencia innegable por parte de los medios de comunicación. Entonces, para mí, partimos de la base de que creo que hasta que alguien no haya una sentencia firme, no debería de poder hablarse de ese procedimiento, sea quien sea. De todas maneras, yo, apuntando un poquito sobre lo que está diciendo, yo veo que el PSOE lo disimula bien, ¿eh? En este momento lo disimula bien, porque yo solo he escuchado así abiertamente críticas al secretario general por parte de un tal González, Felipe, y Guerra Paje. Alfonso. Paje. Ahora está un poco más tranquilo, muy liviano, pero, bueno, muy pero liviano. algo ha habido. Lambán en Aragón, un poquito, pero salvo eso, no veo que... Yo veo todo lo contrario. Veo un cierre de filas tipo Políburo. Yo creo que es una espiral de silencio. Sí, pero eso pasa en todos los partidos. Exacto. Claro. Sí, eso es así. Esa es la realidad triste, dura y desagradable de la política. Eso de Con que lo pasa cual en todos los compartís partidos, lo que... yo Sí. no lo comparto. Absolutamente. No lo Pero es que yo creo que comparto. está todo. Con está lo cual todo muy- compartís lo que muy yo mal estoy planteado, diciendo, sí. que al Sí, fin y al sí. cabo lo que he dicho, es decir, cada día me da más asco la política, esa es la Sí, pero realidad. es que es verdad, Pero lo triste y lo lamentable es que después de haberla vivido, después de haberlo intentado, dices, coño, haber conocido el tema,
en profundidad te das cuenta perfectamente como la gente de a pie que ve la tele, unos creen, otros no creen, y al final dices, pues tienes razón Nerea, que de esto no se puede hablar hasta que se solucione de alguna... Es que comparto al 100%, pero por ambos partidos. Sí, es sí, decir, sí, no. ahora la espada de Damocles está en el cuello de Pedro Sánchez, pero de todos igual, ¿eh? O sea, Mira lo que absolutamente ha de pasado, por ejemplo, todos ahora igual. con Camps, ¿no? Después de 15 años, resulta que de 10 procedimientos ha resultado absuelto de los 10. Sí. A ese señor ya no lo quiere nadie, pero es que ni el propio partido. No, ni él a sí mismo, bueno, porque es así. Camps lo puede contar, Ya, pero Ya. Sí. pero ¿y quién no lo puede contar? Te lo he dicho antes al principio. Mira, Hay Rita. gente que no lo puede contar ya. ¿Lo compartimos o nos parecemos más a la política americana? Que es Sí, una cuestión de décimas de segundo. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, Pero y porque que- todo, y pero que eso quien no tiene es política. dinero y que quien tiene dinero se salve y quien no, ¿no? Y que si hay una ¿Seguimos? cumbre importantísima entre Estados Unidos, no sé qué, el problema está en el lapsus que tiene el presidente Claro. de Estados Unidos para sentarse o no. Claro. Eso es lo único con lo que nos Pero quedamos. porque vivimos en una Nada sociedad más. de la inmediatez. O sea, no Y importa de lo nada. superficial, Sí. donde lo único que importa Total. es lo anecdótico, lo superficial, y verdaderamente la población no quiere entrar en análisis Resulta de nada, que, porque es muchísimo eh, más fácil quedarse en la superficie, desgraciadamente. Resulta que esta señora de la que se está hablando estaba ya investigada y su marido ya lo sabía, y entonces en vez de transmitirle en una epístola a los ciudadanos lo que pasa, entonces nos transmite que está muy decepcionado con todo el mundo, y entonces voy a echar unos días de reflexión. Voy a tomar un tiempo. Un cese temporal de la Pero presidencia. obvia y no comunica lo que él ya sabía y claro. que después hemos sabido nosotros, una vez que este juez tan atrevido Peinado. resulta que levanta el secreto de sumario, ¿no? Entonces, ¿ha pasado algo? ¿Qué va? ¿No ha pasado nada? Que yo sepa. Todos los partidos son iguales, todo esto es lo que pasa. Todos los partidos son iguales en ese Ya. sentido. Reyes, Pero es lamentable. Lo quieras o no reconocer, sí, esa es la verdad. pero establecer eso en un partido ya en términos generales, ¿no? Dices tú, bueno, si se supone que, evidentemente, yo creo que en todos los partidos hay distintas corrientes, hay distintas familias, y es, digamos, una confluencia de muchísimas corrientes internas. Yo eso lo entiendo. Y yo comprendo que un partido tiene que seguir un cierto orden. Pero oye, eso de intentar destruir cualquier ápice de discrepancia o de crítica de alguna forma, que al fin y al cabo es como se construye un partido, a base de ver cuáles son las corrientes, cuál es la que puede compenetrarse con otra, cómo se puede llegar, me parece lamentable. Y eso, desgraciadamente, eso se llama mediocridad, porque los que están arriba terminan decidiendo... No, Y en todas partes hay ambición. Y mediocridad, porque uno, cuando se pone al frente de un partido, normalmente quiere continuar y perpetuarse en el poder, y eso significa que tú quieres que sea tu línea, y tú no eres capaz de entender que tú tienes que llegar a negociaciones con las otras líneas internas, porque te sientes amenazado por ellas. Y eso sí se llama mediocridad. Sí que quisiera decir que en la clandestinidad sí hay muchos socialistas, muchos. En la clandestinidad. En la clandestinidad, que no están de acuerdo con las cosas que están pasando, no están de acuerdo con la ley de amnistía, Sí. no están de acuerdo con Pero se callan. algunas situaciones que se vienen dando, sobre todo desde hace aproximadamente un año, no están nada de acuerdo, pero eso, Pues- en la clandestinidad. Voy Sí, a- sí, no, es que me ha hecho gracia, no, pero no en el sentido irónico, me ha hecho gracia en el sentido de decir, ostras, es que verdaderamente estamos volviendo a unos términos de los que creíamos que nos habíamos desprendido hacía muchísimo tiempo, y nos damos cuenta de que en el fondo no hemos madurado democráticamente tanto como Pues es creíamos. tristísimo que estas cosas se repitan, es Sí. muy triste. Bueno, pues Por eso me dicho me he eso, sonreído. los socialistas en la clandestinidad tienen una oportunidad fantástica para dar su opinión en contra de Pedro Sánchez o de quien quieran en unas elecciones generales o en otras tantas. Y dicho eso, vamos a tomar un almuerzo, que ya es hora. Hasta ahora... 1:02 después de un pequeño descanso, seguimos aquí en Torrevieja Radio con la tertulia de los viernes, y vamos a traer ahora a la mesa temas de carácter local, y esta es una de las que nos llegaba a través de, en este caso, el diario La Verdad, y en este caso Jesús Nicolás, que escribía que el retraso en la apertura del parking del puerto de Torrevieja augura otro verano con atascos, y asumía
de alguna manera que era el ayuntamiento el que ya preveía que las obras del parking del puerto no se iban a llevar a buen término antes de la finalización del verano y que íbamos a tener un verano caótico en cuanto al aparcamiento o en cuanto a la circulación por esta zona. Pues este es el tema que hemos propuesto a la mesa, a ver quién quiere abrir este melón. Elena. Bueno, lo primero, yo creo que en este tema hay varias cosas de las que hablar. Primero, el tema de lo de que el ayuntamiento ya había previsto esto, bueno, pues no sé hasta qué punto, la verdad, porque esto es como, muchas veces vemos las cosas a nivel macro, pero hay que aplicarlas a nivel micro. Tú, desgraciadamente, en tu casa, y antes lo estábamos hablando, empiezas una obra y no sabes cuándo realmente va a terminar porque surgen cosas. En este caso, pues la obra había un problema y el problema ha sido que al estar el parking bajo el nivel del mar, pues ha habido un problema porque había agua y demás, ha habido que desalojarlo, están en ello. Y bueno, yo creo que hay cuestiones que surgen que no son del todo previsibles, igual que también critico cuando considero que hay cuestiones que sí son muy previsibles y que hay que estar pendiente de intentar que se evite que ocurran. No obstante, tenemos un problema muy gordo de tráfico y de parking, que estamos padeciendo pues no solamente todos los que viven en el centro, que entiendo que también, sino los que vivimos fuera del centro y tenemos que desplazarnos diariamente por trabajo o por lo que sea a las calles céntricas, pues vemos que es imposible, vamos, literalmente yo estoy tardando entre 40 minutos todos los días en aparcar, 40, 45, es una brutalidad. Y ya hemos hablado en otras tertulias también de otras posibles alternativas, como era lo del tema de los parking disuasorios, y ver cómo podíamos hacer otro tipo de infraestructura que ayudara a desalojar un poco el tema del tráfico y ayudar a que los que tengan que moverse necesariamente en coche pues lo puedan hacer sin tanta problemática. Yo en mi caso pues creo que durante el verano voy a optar por el transporte público. No, transporte público. Y ya está, y mientras tanto pues supongo que esto va a ser lo que hay, pero es cierto que tenemos un problema y que sí es verdad que viendo... Que ya decía yo que esto, bueno, es algo que ha ido surgiendo sobre la marcha, pero que quizás ya se tendrían que haber explorado otras alternativas, como lo que decíamos de los parking disuasorios, para intentar descongestionar la zona, porque verdaderamente, y ahora lo que viene es muchísimo más, porque ya es verdad que en Torrevieja se está empezando a notar, porque ya empieza la temporada, ya se empieza a notar, pero lo que viene es muchísimo más gordo, con lo cual... Perfecto. Como primer punto, Reyes. Bueno, yo, con todos los respetos a la noticia del compañero Jesús, que está muy interesante y además no se le puede quitar verdad, ¿no? Pero lo cierto es que el año pasado este parking tampoco estuvo en funcionamiento. Son unas cientos de plazas que... 700 creo que se decía. Bueno, no, creo que no llega. Creo que se quedan 600 aproximadamente como estaba antes de la obra. No sé si a lo mejor alguna más, pero pocas más, ¿no? Hombre, ni que decir tiene que el nuevo aparcamiento va a ser moderno, accesible, de una mayor categoría, calidad, atención, etcétera, etcétera. Pero también es verdad, como apunta Elena, es que, claro, estamos hablando de una obra que se está haciendo en el relleno del puerto y, como su propio nombre indica, es un relleno en el agua del mar. Entonces, pues claro, surgen inconvenientes, surgen obstáculos que son muy difíciles de atravesar y que naturalmente se va a conseguir, pero de momento pues todavía hay muchos flecos ahí. La obra, aunque está muy avanzada, como pudimos ver el pasado lunes con ocasión de la visita del presidente de la Generalitat, pero claro, esto tiene un tiempo. Yo recuerdo que me fui de mi casa para una obra de 3 meses y volví a los 9. Y estas cosas... No me digas eso, Reyes. Estas cosas pasan. No me digas pues eso. Espérate lo peor. Me refiero en tu caso particular. Ya, por eso. No, en el puerto, en tu caso particular. Bueno, pues la verdad es que en Torrevieja todas las plazas de aparcamiento deben de ser bienvenidas. No se le puede... Esto es como el agua. No se le puede maldecir a la lluvia, a pesar de que traiga barro como anoche. Bueno. Y todos los aparcamientos que tengamos pues son bienvenidos. Pero Torrevieja no es una ciudad, con respecto a otras, en las que las plazas de aparcamiento escaseen demasiado. Esta es la verdad. La verdad, y la otra parte de la verdad, es que hay que pagar para aparcar. Y esto sí que estamos un poco atrasados en la cultura de pagar por aparcar. Pero lo raro es que... Eso digo yo. Yo no estoy de acuerdo con eso, con pagar por aparcar. Yo no lo comparto.
ante la falta y sobre todo la de culpabilizar. Yo me alegro de esta reacción, me alegro. Pero los que estamos aquí en la mesa damos más vueltas que un molino para evitar el aparcamiento. Para eso se puede andar. Yo más que dar vueltas hago lo que ha dicho ella. Yo vengo andando desde la Torreta. Un paseo hoy bajo el sol bastante... Yo hoy vengo andando también. Pero vengo andando. Pues adiós parking. He olvidado el coche. Claro, hace falta. ojalá todo el mundo fuera andando. Nos evitaríamos muchos problemas. De peso sobre todo. Pues dicho eso, Alejandro, Nerea... Que no sé, yo he visto en la noticia que dicen que hay retraso, pero tampoco he visto que digan dónde se acordó que se iba a abrir para verano. A ver, porque, todas las voces, incluida la del ayuntamiento, han dicho que para este verano ese parking iba a estar en pues verano llega hasta funcionamiento. septiembre, si no fuéramos estrictos, ¿no? O sea, no lo sé, digo yo, que no lo sé, yo no sé si hay retraso. No, apuntado. Pero en verano, ¿qué? Verano son desde el 20... No, pero apuntado. Pero hemos empezado ya. Campaña. El 24 de junio. Hay agua, Nerea. Estuvimos el lunes viéndolo y no. Todo apunta que no. No sé, sí, Pero- imagino que... No se trata de un aparcamiento público, aunque vaya a estar abierto al público. Se trata de es una concesión, es un aparcamiento de pago privado, como estaba antes, vamos. Sí, como, ¿no? Pero sí. como cuando estaba al descubierto. Sí. No, pero la cuestión no es esa. Sí, decía, creo que en la presentación a la que yo asistí, hará casi 2 años, si no me equivoco, decían que estaba previsto para el verano, época estival, ahora, claro, no para el verano de mi padre, que está jubilado y que puede venir en septiembre. El gran problema Pero quiero decir, es en si junio, no se abre el ¿no? aparcamiento, va a haber un caos, yo creo Pero que... Begoña tiene razón. Yo creo que no. Estas cosas hay que tenerlas previstas y este es el gran error y esto es un error que tiene que asumir el ayuntamiento, creo que sí, se han retrasado las pero obras, sí ¿no? así, porque tú cuando empiezas una obra efectivamente tienes que añadirle como Arguiñano la pizca de sal, 2 cucharadas de tal y la pizca por si acaso, y esa pizca es los meses que se va a extender siempre. En cualquier obra, en una obra menor de tu casa te va a suceder, te lo digo porque lo estoy sufriendo en estos momentos, pero en la casa del señor hemos topado, el ayuntamiento, que si me falta un papel, que si no firmo, que si no sé qué, que si vete a la consellería. Creo que el problema y al final... el retraso no es tanto, porque la parte del parking va por privado. O sea, creo que el retraso que llevan es... Me parece que al principio de la obra sí que tuvieron muchos problemas con el tema del drenaje, porque si te fijas es que el parking está por debajo de los barcos. Está claro. Pero vamos, eso también lo sabían. No, O sea, hombre, tampoco- exacto, que es lo que te tampoco- quiero decir, que no es una obra que que hagan 3 albañiles, Eso me que refiero. los ingenieros son Pero los que supervisan que precisamente creo eso. que dentro de todo lo que cabe es la ejecución privada la que puede dar con un poco de retraso, pero me parece que la proyección sí que no van a llegar a mes, pero creo que para septiembre, octubre sí que están diciendo que va a estar abierto. Tampoco. Pero ya ha pasado septiembre. Interesado Ya. en que abra el parking, el máximo interesado El constructor, es... el También. concesionario. Rafa es muy inteligente. Gracias. Es el que invierte, el que hace la obra y el que quiere recaudar. Hombre. Claro. Está claro, está claro. Pero esto yo creo que hay que tenerlo previsto. Mira, estos planes, un poco de lo que se hablaban, se comentaron hace muchísimos años. Yo creo que me imagino que formarían parte de los folletos que se entregaban elección tras elección, de qué se iba a hacer, qué se iba a poder hacer, y luego siempre se quedaban en un cajón desastre y eso no se abría en la vida. Lo digo porque incluso nosotros, en un momento determinado, cuando se decidió abrir un partido llamado Soña Torrevieja en aquel momento, en el año 2014 o lo que sea, lo llevábamos también. Es decir, hay que basarse un poco en la experiencia de grandes capitales para decir, bueno, vivimos en un pueblo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Ámsterdam, pero sí basarnos en las teorías que funcionan. Bueno, que- Exacto. Aparco en los náufragos y tengo autobús gratis o por €1 las 24 horas y voy y vengo las veces que me da la gana. O la opción 2 es puedo aparcar en el centro y me cuesta 24 € la hora. Y ya está. Yo Y estoy con deseando- eso incentivamos a que la gente... Otra opción es que Reyes no te dice nada porque como Reyes ya ha dicho, "No, yo compro en el centro y así voy caminando". Yo te estoy deseando, yo estoy deseando que hayan unas mejoras en el transporte urbano, que ese proyecto del transporte urbano culmine y que hayan más frecuencias y que hayan más número de líneas
y que podamos confiar plenamente en el transporte público. No obstante, si me dejáis hacer un pequeño apunte, Reyes. Con el fin de que los aparcamientos disuasorios que están previstos Sí. pues estén perfectamente enlazados con ese transporte urbano, el centro de Torrevieja esté mucho más desahogado, no haya tanto tráfico, no haya tanta necesidad de aparcamiento. Y Reyes y yo podamos aparcar más fácil. Y encima los que vivimos por aquí, que tengamos más Facilidad. que esté la cosa más clarita. Exacto. Alejandro. No, lo que quería decir es que a lo mejor no tiene nada que ver con el tema del parking del puerto, pero hoy, sin ir más lejos, es decir, a mí me hacía gracia porque en una charla en otro medio, hace una semana más o menos, hablábamos un poco del tema de la basura y de concienciar a la gente de que teníamos que echarla a las 8 de la tarde, implementar multas para que no sé qué. Hoy no hace falta que vayáis mañana, ni ayer, ni a mañana para suceder a otro tanto de lo mismo. Pero hay cuestiones que yo creo que tienen que regular y la policía tiene que dar caña. Hoy vas por Ramón Gallud y a la altura del Centro Cultural Virgen del Carmen te obligaba un trabajador con una valla cortada para que girases a la derecha. Bien, están descargando un camión de hormigón porque están haciendo ahí no sé qué. Giras a la derecha porque tú quieres continuar hacia la playa del Cura y resulta que pues cojo la siguiente a la izquierda. Coges a la siguiente a la izquierda, está cortado también. ¿Por qué? Porque están haciendo no sé qué. Pero esto no es lo curioso. Lo curioso es que para poder llegar a la oficina acabas en la Avenida La Purísima. Qué curioso que a la altura de la Goleta tampoco puedes pasar. Entonces, yo vivo en la Playa del Cura y claro, me pasa eso día sí, día también. Entonces bajo la ventanilla y digo, chico, esto ya es una tomadura de pelo. Vamos a ver. Tienes que ir hasta la punta del palambre. No, pero la tomadura de pelo, Nerea, se transforma en que te cierran con una valla, pero vamos a ver, yo para poder solicitar un dominio, para poder meter un contenedor en una calle cualquiera, tengo que ir al ayuntamiento, pagar la tasa, ir a la policía, que te den el cartelito, pagar el cartelito, y aquí llega, cierra y aquí no pasa absolutamente nada. Es decir, lo que... Hombre, yo quiero pensar que sí que han pedido su solicitud. Lo que pasa que ahí tiene que haber una coordinación por parte de la concejalía que lleve eso. Es decir, si me han pedido para el día 8 el cierre de esta calle, de esta calle y de esta calle, yo tengo que redireccionar el tráfico para que la gente pueda llegar. Yo te puedo asegurar que de esos tres yo te puedo asegurar y en esa zona hay un Nerea, montón de obras y es que ¿verdad? no puedo llegar. Vale, pues yo de todo ese montón de obras que tú sabes y que tú vives y que tú sufres, hoy por la mañana solo había una, te lo garantizo, legalizada, pero garantizado, ¿vale? Porque es así y porque además ya me cabré y lo dije y lo consulté. Y punto. Es decir, estas son las cosas que no pueden pasar. Claro. Y en verano sucede es decir, hay que tener previsión, sí, pero control. Y la legislación aplicarla como se tiene que aplicar. Es que lo que no puede ser es un viernes, además, marear la pérdida de tal manera. Si esto va a suceder en verano, ya es el caos, Reyes. Entonces, hay que tenerlo previsto sí o sí. Obras por ordenanza. Que yo sepa, como todas las personas, no hacer nada, ¿no? Todas las personas que informamos a la ciudadanía lo sabemos, que del 15 de junio al 15 de septiembre no se pueden cortar calles por obras. Pues tienen que darse prisa porque... Pues en eso están, supongo. Pues en eso están. Es que el otro día a mí me pasó que al salir... Caballero de Roda, o sea, Ramón Gallud, Pedro Lorca, Avenida La Purísima, cortada a las 3. Sí. Hoy. Pero es que luego... No vayas ayer. Eso fue a mí para poder salir de mi casa... Tuve que hacer ahí un Tetris para poder llegar, pero cuando llego aquí, ¿cómo se llama? A la esquina del vegetariano. Pedro Lorca con María Parodi. María Parodi creo que es. Ahí, claro, yo me bajé hacia el puerto y entonces no me dejaba tampoco. Ahí está. Y, madre mía, de verdad, llegué 20 minutos tarde. Ahí está la obra de la rotonda. Ahí es la obra del puerto, pero te vas a San Miguel y también está cortado. Nerea, es que fuiste derecha a la obra del puerto. No, pero Nerea fue derecha. Nerea, ¿dónde me mandaron? No, perdona, exactamente. Nerea fue de derecha al puerto porque te obligaba. El primero que no llevaba el cartelico, el segundo que no llevaba el cartelico. Es así. Perdón, no obliga. Puedes seguir al frente. Claro, llevándome la valla por delante. No, estoy diciendo o el camión que está ahí aparcado. No, perdón, exacto. Se puede seguir por Pedro Lorca hasta Chapaprieta. El día que yo fui, no me acuerdo porque no me lo anoté, pero no podía. O sea, y yo no podía seguir para adelante porque estaba cortado. Pues hay algo puntual, pero vale, se puede seguir perfectamente para pasar por la puerta del mercado. Rodolfo lo sabe muy bien porque es su barrio antiguo. Sí. Ah, claro, pero eso es lo que me refiero, que en lugar de avisarte antes...
Si ellos te avisan en la esquina de antes de que dobles, que ahí estás corta, que esa calle está cortada, yo sigo, porque lo que me tocó fue dar toda la vuelta y entonces meterme por donde tú dices. Pero es que si no me avisas de la calle de antes, yo ahí perdí a lo mejor 5 minutos dando toda la vuelta, pero es que ya venía perdiendo 20 porque tenía que ir yendo a donde ellos me decían que fuera. Os está llevando esto muy a lo personal, ¿eh? Ya te digo, estamos compartiendo nuestra experiencia como ciudadanos, es... que al final es lo que quiere también escuchar la gente, que es lo que vive todos los días, ¿no? Yo desde que salí del centro, y estoy viviendo las afueras, y que vengo andando, particularmente, es decir, ya no me pilla ese tipo de cuestiones porque es imposible. La experiencia, es decir, sufres más intentando buscar un aparcamiento en el centro, independiente de que ya sea verano o no, de llegar al centro, que yo aparco, cuando cojo el coche, aparco en la calle Orihuela hacia allá, de Orihuela para abajo. No, si yo voy andando también, No pero me iba para Murcia, yo pero por es que el minigolf. luego cuando llegas a San Miguel Por la también feria. están en obras. Si es Entonces cosa de- me he metido por el pueblo. Si es cosa de la experiencia de cada uno, voy a decir algo que va a sorprender, y es que en verano, en el centro de Torrevieja, se aparca mejor que en invierno. Pero mucho mejor. ¿Por qué? Porque Pero los todo el mundo coches, piensa igual, que los coches se mueven mucho más. En invierno los coches se mueven muchísimo menos. Por la Se noche deja sobre todo. ahí, encuentras un sitio y aparcas ahí para una semana. Pum, Pues a sin mí me quitarlo. cuesta. Y ahora en verano los coches se mueven mucho más. Yo creo que hay que tener previsión realmente, con respeto, volvemos otra vez al puerto porque nos están riñendo, ¿no? No a dejar las calles. Pero que al final es lo mismo, es decir, si no hay una previsión de esas cosas y un control de esa previsión, porque está bien que el concejal pueda decir, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, pero si luego no hay efectivos en la calle, que efectivamente, no que sancione, sino que informen y que digan, oye, tienes que hacer esto ya. Está claro que la información es necesaria. Hombre, y si se sí. puede informar, pues es lo que debe Pero ser. yo, Sí, si no sí, estoy no. mal informado, el tema de corte de calles está publicado. Yo lo veo, que Sí, sí, decirte, público. y creo que en la página del ayuntamiento, Correcto, sí. Por cuando eso, se corta, va a estar cortada al público la calle tal, Por tal, eso tal, sé de que tal hora, no. tal hora. Eso hay que decirlo. Yo por lo menos es así. Lo que Lo pasa es que veo. tengo la mala costumbre de no meterme cada vez que salgo antes de salir Vaya. de mi casa a ver el plano municipal. a ver Vaya. cómo No, llega a ver hay que informar. Capricho. Sí, pero hay 4 bien y hay otros 4 de que viene un camión o una hormigonera y voy a echar aquí y entonces corto la calle. No, aquí no pasa nada, pues son 5 minuticos. Entre que viene no sé quién, no sé cuánto, pues armo la marimorena. Y esa es la clave. El problema es que armas la marimorena. Claro, lo que pasa es que ahí también es cierto que si son como, si dijéramos, cierres puntuales, tampoco puedes evitar. O sea, si a mí me viene uno que no ha pedido permiso y va a estar allí 10 minutos, para cuando llegue la policía local ya se ha ido. No están 10 minutos, ese es el tema. Bueno, pues si os parece, mira, antes de que iba a pasar de tema, pero no, voy a lanzar mi opinión personal porque soy un habitante del centro, muy orgulloso de serlo y un fiel defensor de vivir en el centro. Decir que en verano yo, Reyes, no sé tú, yo no muevo el coche. Yo lo aparco y se pasa 2 semanas en ese sitio. Ya está, como en invierno sí que tengo que moverlo porque pues tengo actividad fuera del centro y tal, pues al final lo mueves. Pero en verano Ya yo cojo el tendrás sitio hijo, ya tendrás hijos. y ahí se quedará. Tendrás que mover el coche. Y ahora, mira, hoy justo muevo el coche para ir al Palacio de Deportes y ya tengo en la cabeza pillar un patinete para cuando Por eso me decías tú lo del patinete a mí. para cuando vuelva a no tener que buscar aparcamiento, porque sí que es verdad que eso. Y el tema, flotar se va a acabar y el patinete también. pues, te lo digo. y también digo que el tema del tema no, del Lo del transporte. patinete ya es preocupante, ¿eh? El tema del Es un transporte urbano, yo peligro. soy una persona normal y corriente, ¿eh? En un patinete. Además soy un señor mayor, ya. Claro. O sea, con miedo a la velocidad. Claro. con cierto- Claro, yo tengo miedo a la velocidad y a cruzarme con gente, no voy por encima de las aceras, no voy con 2 personas, no voy a contramarcha, no, yo lo hago todo bien. Y que el caso del transporte urbano en Torrevieja, sobre todo nosotros que vivimos en el centro, yo creo que ansiamos que sea mucho mejor por el tema del aparcamiento. No es porque nos gustaría desplazarnos de aquí a los balcones, que también en 20 minutos y no en 35, sino porque cuando volvamos a casa no tengamos que enfrentarnos a 20, 30, 15, una hora, lo que sea, para aparcar. Yo creo que es así el ansia de que el transporte urbano, de una vez por todas, vaya bien. Dicho eso, si os parece, como son ya las 1:22 minutos, vamos a marcharnos, a empezar a marcharnos. Vamos a dejaros, por supuesto, unos minutos para que lancéis vuestro sarmentazo y vuestro abracico y que tengáis la oportunidad de lanzar un poco de cariño, un poco de no necesariamente odio a la persona, entidad que consideréis. Y como he hecho al principio, de mi derecha a mi izquierda, Francisco Reyes Prieto Pérez. Bueno,
El Sarmentaso, la verdad que no lo tengo todavía muy... Ahora en segunda vuelta lo daré, pero el abrasico sí que lo quiero dar a todos los alumnos de la antigua selectividad de EBAU, que esta semana han tenido los exámenes y han sufrido mucho. Y bueno, la verdad es que merecen el reconocimiento de todos. Han sido en Torrevieja más de 500 con respecto también a los que han llegado de institutos cercanos, como de Orihuela Costa, de Pilar de El tribunal más grande de la provincia de Alicante, cuidado con eso. Pero sí. eso por algo será. Y también reconocer que todo el dispositivo preparado por la Consejería de Educación pues ha funcionado a la perfección en el Auditorio Internacional, con lo cual pues creo que esta es una de las cosas que nos deben de hacer pensar que en Torrevieja deben de mancomunarse algunos que otros servicios que son necesarios, como se ha visto aquí en el caso de los municipios de Guardamar, de Orihuela, de Pilar de la Horadada, incluso podría sumarse alguno más que forma parte de la zona de influencia natural de Torrevieja, como Benijófar, incluso Rojales, y que nos cantaría el gallo, nos cantaría de otra manera. Uh-huh. Perfecto, pues mira, te voy a dejar unos segundos de consuelo para que prepares el Sarmentaso. Nerea. Pues yo voy a darle la Brasil. El otro día estuve en La Mata, que hacía tiempo que no iba, y vi que por el Paseo de la Mata han puesto que además creo que estuvimos aquí y alguien le dio un abracico a una chica que creo que es de Torrevieja, que había hecho un trabajo de investigación con el... ¿Cómo se llama el pajarico este? El patirrojo. No. Chorlitejo patinegro. Eso es. Bueno, repite los reyes, por favor. Lo hemos Chorlitejo patinegro. Además, patinegro. Es un ave que escasea muchísimo, que prácticamente está en extinción en todo el mundo, pero en la laguna de Torrevieja, en el Parque Natural de la Laguna de Torrevieja, quedan unas pocas parejas, muy poquitas. Uh-huh. Y además es un animal precioso, muy bonito, sí que es. Muy bonito, sí. Tiene muchas particularidades y además, bueno, aquí nos lo está enseñando Elena. Eso es el polluelo. Lo enseña, mira, aquí donde está aquí está el chorlitejo patinegro, que ya en su día hace ya muchos años, Carlos Herrera lo puso muy de ejemplo en su programa cuando emitió desde uno de sus programas desde Torrevieja, de los muchos que ha emitido Carlos Herrera en Torrevieja. Ya no digo solo en su época de Onda Cero y de COPE, sino cuando pasaba Radio María el verano entero para Radio Miramar. Pues Nerea, cuando vas a La Mata han puesto como varios carteles por todo el Paseo de la Mata con información sobre, y me pareció una iniciativa, me resultó muy agradable y no lo sabía, entonces me parece que no sé a qué concejalía corresponde o a iniciativa de quién lo han hecho, pero de verdad que cuando vas con niños y todo eso es agradable, pues lo lees, hay muchas fotitos, me pareció muy bien. Y el Sarmentaso, pues a todos aquellos que que están atacando a la carrera judicial española, porque me parece que de verdad es mucho más grave de lo que nos pensamos. Perfecto, muy bien. Pues Elena, tu turno. Pues nada, yo voy a empezar por el Sarmentaso. Y tengo que decir que, bueno, que tanto el Sarmentaso como el abracico vaya un poco en la línea de que el próximo domingo, como todos sabemos, son las elecciones europeas. Así que creo que es un día de celebración y me parece un día para afrontar con optimismo. Por lo tanto, mi Sarmentaso va para todos aquellos que se dedican a enfangar verdaderamente la política, a polarizar, a descalificar, que siembran mensajes de odio hacia otros partidos, que arrancan carteles, que tienen comportamientos incívicos y poco democráticos y me parece lamentable. Y luego, por otro lado, mi abracico va también para todas aquellas personas que el domingo van a ir voluntariamente como apoderados o como interventores a todas las mesas electorales en representación de sus partidos para garantizar que hay atención al ciudadano y sobre todo que se vote en libertad, que es lo importante, la libertad. Perfecto, muy bien, Elena. Pues Alejandro, tu turno. Bueno, pues voy a fiarme de lo que Bueno, según me dicen mis asesores, no voy a escribir ninguna carta ni descansar 5 días para abrazar, en este caso, a una asociación cultural que es la que me dio la oportunidad de disfrutar de
una actividad tan sumamente buena como es el teatro, y porque me trae recuerdos de lo que hablábamos la última vez que estuve aquí. Es decir, yo creo que por la extensión del arte y la cultura y la investigación que hace la sociedad, creo que Ars Creatio merece mi más sentido abrazo. Y el rematazo, el sarmentazo, pues yo creo que me voy a salir del municipio y voy a seguir todos esos asesores que tengo detrás de mí a dárselo a la Consellería de Igualdad por los retrasos en el pago del mantenimiento mensual a los centros de atención a personas con discapacidad, en este caso en el Alpe, que es una tristeza verlos, tanto los docentes como administrativos o alumnos, estén a las puertas del centro reclamando pues simplemente que se les pague por una actividad que creo que es buena y muy honrada. Perfecto. Rodolfo. Oh, mira, en este caso voy a ponerme un poco historicista, y en el Abrafico, y ayer celebramos la efeméride del desembarco de Normandía. Correcto. Mi Abrafico va a ir para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que con su lucha y su coraje permitieron que tengamos esta Europa que tenemos ahora, y mi Abrafico para ellos y mi recuerdo. Y el guantazo o el sarmentazo. Pero es una palabra tan bonita. Es un sarmentazo, que es dar con el sarmiento. Es que es una palabra preciosa. No lo podemos cambiar, Rafa, por el guantazo. Aunque se ha dicho ya, pero creo que... El coqui. Se ha dicho antes, pero creo que hay que recordarlo. El sarmentazo o el guantazo, como queráis, se lo doy a todos aquellos políticos que están jugando un poco con fuego, en el sentido de desprestigiar al Poder Judicial, ¿no? Y ese es un camino demasiado peligroso para transitarse de una manera tan libérrima como lo están haciendo. Así que un aguantá, en este caso, con la mano abierta. Una galta, que decimos en valenciano. Pues es el turno de que Reyes, después de esta ronda... No, nada, solamente adherirme al sarmentazo que ha dado Alejandro, porque el centro Alpe, que está incluido dentro de esos centros que tienen este retraso de la Consellería, que espero que sea algo muy pasajero y puntual, muy liviano, pero que bueno, pues que estamos muy concienciados con el centro Alpe, y que todo el apoyo para el centro Alpe, y sarmentazo a quien se lo merece, que son los que están retrasando los pagos para que el normal funcionamiento del centro siga adelante. Perfecto, pues dicho eso, ha sido un placer acompañaros durante estas casi 2 horitas aquí en Torrevieja Radio, en la tertulia de los viernes, así que nos emplazamos a vernos, como suelo decir, mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Hasta luego.